Muy buenas tardes, son las 7:02, ya estamos un poquito tarde, pero estamos aquí ya listos y comenzando ya esta transmisión de el tabernáculo. Ahora, es bien importante que captemos que la razón de ese tabernáculo fue que hiciera un santuario Moisés, el pueblo de Dios, para Dios, el cual quería habitar en medio de nosotros. Y bueno, eso era figura de lo que había de venir. El Señor Jesucristo después sería el que cumpliría ese cometido de parte de Dios, y en la figura en la persona más bien del Señor Jesucristo, Dios habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice la Biblia, y seguimos viendo su gloria. Mientras más vamos conociendo al Dios de la Biblia, vamos conociendo también a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando conocemos al Señor Jesucristo, entonces conocemos también mucho de lo que debemos de saber para que nuestra vida pueda tener una forma diferente, una manera distinta de expresarse. Porque sin Dios, la expresión del hombre siempre y sencillamente es egoísta, es ignorante, es soberbio y mil asuntos, problema del pecado que vamos heredando de generación en generación. Ya sonaría más bien ya casi de generación en degeneración, pero esto es lo que Dios ha hecho también para que nosotros pudiéramos entenderlo y comprenderlo de una manera clara. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo se ha manifestado en todo el tabernáculo. Lo hemos visto en el arca del pacto, lo hemos visto en el altar del incienso, lo hemos visto en el candelabro, lo hemos visto también en la mesa de los panes. Lo hemos visto, sobre todo la semana pasada, lo vimos en el altar de bronce, y en esta ocasión nos toca mirarlo en esa fuente de bronce, una fuente que el Señor mandó a poner ahí. Pero veamos cómo cómo se presenta esta fuente de bronce. Veámoslo cómo es. Yo creo que se alcanza a ver perfecto sin que sí. más. Y Jehová le dijo a Moisés: harás también una fuente de bronce con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Siempre se lavarán con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia por sus generaciones. Dice, lo tendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia. Déjalo, no, o no me veo bien. ¿Me veo muy grande? Ah, bueno, si quieres, quítalo. Ok. Bien, habíamos visto que para poder entrar en el tabernáculo, el pueblo de Dios estaba afuera. Y esto es precisamente el punto. Es el hombre el que tiene que entrar a la presencia de Dios. Esto está hecho para que Dios pudiera tener un encuentro con el hombre. El Señor se manifestaba específicamente en este lugar santísimo. Sin embargo, todo, absolutamente los materiales e incluso la disposición de las cosas nos habla mucho acerca del plan que Dios tenía. Y por esta puerta que están viendo, es por donde tendría que pasar cualquiera que tuviera o quisiera o tuviera la necesidad de encontrarse con Dios. Era necesario pasar por esa puerta, y si no se pasaba por esa puerta,
pues era absolutamente imposible. Así que el Señor Jesucristo mismo se presenta como la puerta. Así que esa puerta es la única que puede permitir que el hombre pueda entrar a la presencia de Dios. Pero antes de entrar hasta la presencia, hasta ese lugar santísimo, había que pasar por ciertas estaciones, se podrían decir así, o se podría decir por ciertas circunstancias más bien que acabarían con el problema de comunión que puede haber entre Dios y el hombre. Y sabemos que ese problema es el pecado, y específicamente los pecados que se producen a raíz de el pecado. Recordemos que la palabra pecado es fallar el blanco, errar completamente el tiro, se puede decir así. Y eso quiere decir que cada vez que queremos hacer las cosas buenas, muchas veces hacemos cosas malas, y eso es errar el tiro. De tal manera que una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Los pecados precisamente son las acciones que proceden de esa condición, de esa tendencia natural con la que nacimos y heredamos de Adán. Así que nuestros pecados ya habían hecho una situación de un problema judicial con el hombre, de tal manera que éramos culpables, y tan culpables éramos que merecíamos la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esos pecados que hemos cometido finalmente nos llevarían a una separación completa con Dios, y sería imposible llegar a la presencia de Dios sin resolver primero el problema de pecado. Por eso, al pasar por la puerta, lo primero que nos vamos a encontrar es el altar del holocausto, o el altar de bronce. Recordemos que el bronce siempre ha significado juicio, pero también significa fortaleza, fuerza, resistencia. Así que el altar del holocausto, veíamos la semana pasada, representa al Señor Jesucristo en tres fases importantísimas, porque representadas aquí en el tabernáculo. El Señor Jesucristo era lo mismo, el sacrificio, como el Cordero de Dios, como también el sacerdote que ofrecía ese sacrificio, y también Él era el mismísimo altar. Así que Él era lo mismo, el sacerdote, como la víctima, como el mismísimo altar. Así que el Señor Jesucristo, al pagar por nuestros pecados, su sangre es la encargada de producirnos esa limpieza. Y aquí hay una relación entre este lugar y el lavacro que es muy importante, porque era imposible. Para los únicos que podían pasar eran los sacerdotes. Así que era importantísimo entender por qué Dios lo acomodó así. Dios nada hace descuidadamente. Todo lo que Dios hace, lo hace con una idea muy clara y una idea muy ordenada. Así que primero que nada era el pago de nuestros pecados. Así de simple, este sacrificio que representaba el sacrificio también del Señor Jesucristo, esta cruz, que es lo que representa ese altar. Ese altar representa también la cruz que vendría más adelante. Es precisamente lo que era necesarísimo para podernos limpiar y poder llegar al lavacro. ¿Qué era el lavacro y qué es eso? Bueno, pues ahora vamos a ver, porque es sumamente interesante. Como todo lo que existía en este lugar, pues es el pensamiento maravilloso de Dios, que nos muestra lo que Él quiere hacer con nosotros. Así que vemos que después del altar del holocausto había que llegar al lavacro, o a la fuente de bronce. ¿Y por qué era necesario entrar hasta este lugar, a este lavacro? Pues leyendo lo que dice, fíjense lo que dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce
para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, o sea, entre ese lugar santo y santísimo y el altar de bronce estaba precisamente esta fuente de bronce, ese paso que no se podían brincar los sacerdotes, y pondrás en ella agua. Pero el agua aquí tiene un significado sumamente increíble y maravilloso que vamos a poder disfrutar ahora. Vemos pues que esto estaba en el atrio, y en el atrio era pues prácticamente al aire libre, al aire libre. Aquí se podía notar que Dios podía mirar perfectamente esa situación ahí, pero también cualquiera que entrara ahí podría ver lo que ocurría en la cruz. Así fue como pasó que los romanos y muchos estuvieron en la crucifixión y pudieron ver eso ahí. No todo el mundo se benefició de la crucifixión de Jesús. Solamente aquellos que creen en el sacrificio de Cristo son los que se benefician de la cruz, pero los demás no. Pero ¿cómo manifestábamos o cómo manifiesta un cristiano que realmente ha creído en ese sacrificio? Bueno, pues créanme que es una razón de peso fuerte el hecho de que la fuente estuviera también en el atrio, o sea, en un lugar donde muchos más pueden constatar. Dice la Biblia: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos pues del pecado y del peso que nos asedia. Y es que este es el asunto. Aunque Cristo pagó por nuestros pecados, ya tenemos resuelto el problema de nuestra culpabilidad delante de Dios, pero no tenemos resuelta, y eso es muy claro, todavía el poder que el pecado tiene sobre de nosotros. Ojalá que podamos entender esta cuestión. Pero cuando Cristo murió en la cruz, predicábamos el domingo esto, nosotros morimos juntamente con Él. Morimos, nuestro viejo hombre quedó ahí muerto. Sin embargo, este viejo hombre frecuentemente, y cada que despiertas por las mañanas, despierta contigo ese traidor. Porque el viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos. Y si tú le das chance de vivir, y la falta de madurez espiritual, y la falta de conocimiento de la palabra de Dios, y la falta de comunicación y comunión con Él, pues hace y evita que te acerques a Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Y muchas veces andamos viviendo conforme a ese viejo hombre, el cual no tiene ningún sentido, pues había quedado muerto en la cruz del Calvario. Pero por eso el apóstol Pablo decía que no nos vistamos del viejo hombre, sino que nos vistamos del nuevo. Ese nuevo hombre no es otro que Jesucristo en nuestra vida. Pero en la vida práctica, ¿cómo es? Bueno, pues aquí el Señor nos muestra en este atrio que había una manera práctica. El sacrificio ya había sido hecho, y con un solo sacrificio, dice la Biblia, nos hizo perfectos para siempre, nos santificó con ese sacrificio. Sin embargo, en el caminar diario vamos agarrando suciedad en nuestra vida. Así que tenemos que estar continuamente limpiando. Esto es algo que vamos a entender muy claro. Fíjense nada más cómo les dice a los sacerdotes, les dice: miren, esto es muy solemne, queridos. Entiendan que esto es muy solemne. No puedes pretender tener comunicación ni entrar en mi presencia mientras algo sucio haya en ti. Y mira lo que les dice: y de ella, de esta fuente de bronce, se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, y miren lo solemne, para que no mueran. En pocas palabras, o se lavaban o al entrar caían muertos. Así que cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová,
Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Lo repite, lo vuelve a decir. Y cuando lo repite el Señor es como cuando decía, de cierto os digo. Y esto en pocas palabras es como, mira, pon atención, esto es importante. Delante de mí vas a tener que entrar limpio. Así que lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ahora, sabemos que nosotros somos ahora los sacerdotes que el Señor ha escogido. Él nos ha escogido como un pueblo de reyes y un reino de sacerdotes también para el Señor. Así es que si Él nos ha escogido para eso, entonces nosotros somos aquí en figura de los hijos de Leví, somos los que tenemos que entrar en la presencia de Dios y tenemos que tener, porque esto era figura de lo que había de venir. Hoy en día, la manera de lavar nuestros pies, lavar nuestras manos. Eso es muy importante. Así que vean en este pasaje maravilloso de Jesús y las bodas de Canaán, cómo se mezclan todos estos factores que además explica perfectamente ese pasaje de la purificación, el agua y la sangre. En las bodas de Canaán, estas palabras toman un significado sumamente tremendo. Vamos a verlo. Para poder entrar entonces en el lugar santo, pues vamos a necesitar purificación, vamos a necesitar lavarnos adecuadamente. Miren lo que dice Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Así que ahí va el Señor Jesús. Vean cómo el Señor Jesús iba a fiestas, porque ahora resulta que la santidad para muchas personas depende más bien de lo que hacen más que de lo que son. Más bien hacemos lo que somos. Así que debemos de entender ese punto. Cuando somos santos para el Señor, el punto es que tú puedes ir a una fiesta, pues el Señor Jesús iba a la fiesta, y vaya que había borrachera, como se van a dar cuenta. Y eso era algo importante que entendamos. La santidad es mucho más que esas acciones de no bailo, o no voy a fiestas, o no voy al cine, o no voy. Ciertamente que sí tenemos que escoger qué hacemos y dónde vamos, porque obviamente dice la Biblia, malas compañías corrompen las buenas costumbres, pero también tenemos que entender que vivimos en una sociedad donde también tenemos que relacionarnos unos con otros, aunque por el momento estamos siendo pues tan guardaditos a causa de esta pandemia. Pero miren lo que dice, y faltando el vino, porque ¿en qué fiesta? ¿En qué buena fiesta? ¿En qué buena boda no se acaba el vino? Pues se acaba el vino, y más porque hay muchos que están muy contentos, muy alegritos y muy entrándole. Así que la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Y era una respuesta así que yo creo que hasta María ha de haber dicho, ¿what? ¿De qué hablas? ¿De qué estás diciendo? Pero cada vez que el Señor hablaba de su hora, porque está diciendo de mi hora, ¿a qué se refería el Señor Jesucristo? Seguramente siempre se refiere precisamente a la hora de su muerte, a la hora de su sacrificio. Así que su madre, yo me imagino que sin entender cabalmente lo que vendría y la razón de por qué hizo lo que hizo, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Y ojalá que esto lo acabemos de entender, mis queridos, que hagamos todo lo que el Señor Jesucristo nos manda. Todo lo que oigas que Él te dice, más vale que pares bien la oreja, porque hay mucha bendición cuando obedeces a la voz de Jesús. Y miren lo que dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito. ¡Qué curioso!
de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. O sea que aquí vemos el elemento que es el agua, pero también vemos que esa agua servía para el rito de la purificación de los judíos. Así que era algo que se iba a utilizar en el templo. Estas tinajas de agua que se iban a utilizar ahí eran tan importantes que entendieran que esas tinajas les cabía alrededor de unos 640 litros entre todas las tinajas. Imagínate la cantidad de vino que había ahí. Les dice el Señor Jesucristo: llénenlas hasta arriba. Entonces les dijo: saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Pero aquí lo interesante es todo el mensaje que tiene inserto esta cuestión. El Señor Jesucristo, antes de morir, en la última cena, tuvo mucho que ver con el agua y tuvo mucho que ver con el vino también. Así que, para que se den cuenta, con el agua le lavó los pies a los discípulos, como vamos a ver más adelante ese pasaje. Pero con el vino lo puso en la copa, levantó la copa y dijo: esto es mi sangre, que por ustedes es derramada. Ahora entienden esas palabras, porque el Señor Jesús, lo que le estaba diciendo María, su madre, es: ya no tienen vino. Dice: pero es que el vino que yo les voy a dar no se estaba refiriendo al de la fiesta. En realidad se estaba refiriendo a su sangre, porque el vino es un tipo de la sangre de Jesucristo, y el Señor Jesucristo nos muestra esa simbología precisamente en el cáliz, en la copa. Esto era lo interesante. Ese cáliz, esa copa, era la copa del juicio de Dios, que el Señor se tenía que beber esa copa. Eso es precisamente, por eso es el altar, por eso es el altar de bronce, y por eso es la fuente de bronce también. Había que ponerle agua a esa fuente, pero mira lo que hace el Señor. Para él el agua o el vino, o es más, su sangre, él es lo que él quiera que sea. Eso es lo que él quiere que sea. Así que representaba para la purificación de los judíos esa agua, ese vino, esa sangre. Dios tiene siempre una forma de ilustrar sus lecciones tan maravillosas, porque eso representaba cómo Jesús tendría que dar suficiente para poder dar de beber a toda la humanidad, a darles de beber de su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora podemos entender mucho esto. El Señor Jesucristo muere en el altar de bronce, pero la sangre es llevada adentro. Pero obviamente, antes de entrar, esa misma sangre que sirvió para pagar por nuestros pecados nos limpia de toda maldad. Por eso también el Señor Jesucristo dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, el cual es suficiente. Eso, lo que Él va a presentar delante del Padre, es esa sangre para poder tener un encuentro con Él.
Así que entendemos a través de todo esto que el agua, la sangre, el vino, todo esto venía a tener un mismo significado, el que Dios quiere darle en el momento oportuno. Así que miren nada más como dice en Apocalipsis 1:5, está hablando, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y estos son hechos históricos, al que nos amó y nos, ¿qué dice? Nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. O sea que si tú quieres lavar tu suciedad, pues obviamente tienes que venir a la sangre, tienes que venir a la cruz, pero también vas a tener que venir a la fuente. ¿Por qué? Porque cuando llegas delante del Señor, primero tienes que pasar por la cruz, después tendrás que pasar a lo largo de tu vida y en el camino hacia ese encuentro tremendo que vas a tener, que tendremos con Dios, que espiritualmente ya lo tenemos, pero obviamente en los días de nuestra carne nos va a ser muy difícil tener esa experiencia vívida de estar en su presencia. Claro que cuando creemos en el Señor Jesucristo y estamos a cuentas con Él y tenemos un encuentro con Él, ya tenemos una probadita de lo que será cuando lleguemos ante su presencia con un cuerpo nuevo, sin el problema del pecado, sin un cuerpo que tengamos que andar lavando. Así que date cuenta que esto es tremendo. Recuerda lo que decíamos, el Señor Jesucristo puede lavar nuestros pecados, pero no va a lavar a nuestro viejo hombre. A nuestro viejo hombre lo tienes que lavar tú. Y la verdad es una forma de entenderlo, porque la limpieza es lo mismo que la santidad. Lo que Dios busca es que seas santo, es que estés limpio, es que puedas ser sincero, honesto delante de Dios. Esto es importante. ¿Cómo se te ocurre que puedes entrar con Dios simplemente sin limpiarte? Pero lo que nos dice Efesios 5, del 25 al 27, es que Él lo hizo, Él ya lo hizo. Tú debieras de creerlo, Mira lo que dice, hablando acerca de los maridos, de que tenemos que amar a nuestras mujeres. ¿Pero cómo? Dice, mira, te voy a poner el ejemplo. Así como Cristo amó a la iglesia, así quiere que yo ame a Sandy. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Aquí dice, se entregó a sí mismo por ella. Fue un acto voluntario por ella. Así que, así es como Dios nos pide que amemos, voluntariamente, que nuestra voluntad se involucre precisamente en este acto de amor. Dice, para santificarla. Y este es el asunto. ¿Para qué era morir por ella? ¿Para qué era ir ahí al altar de bronce? ¿Para qué ir a la cruz? Este es el motivo, para santificarla. Era importante, recuerden, nadie podía entrar para que no mueran, decía el Señor en su palabra. Habiéndola purificado, santificarla. ¿Y cómo la santificamos? Purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora comprendes esto. Primero nos habla acerca de que Cristo se entrega, nos habla del altar de bronce, pero esto de santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra nos habla acerca de la fuente de bronce. ¿Y sabes por qué de bronce? Porque evidentemente que Dios está juzgando todo el tiempo, pero resulta que purificarnos y lavarnos por medio de la palabra, lo que de la palabra está funcionando es la sangre de Cristo. Él fue el que, gracias a eso podemos purificarnos,
porque no nos podríamos purificar de ninguna otra manera. Esto es por eso, y este es a final de cuentas. Esta es la razón para nosotros, pero esta es la razón para Dios mismo, a fin de presentarse a sí mismo. Esto es lo que buscaba el Señor Jesucristo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y limpia, pulcra, lavada con agua, sin mancha. Y esto nos lleva pero de plano a entender Hebreos 10:22, donde dice: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con un corazón sincero, sin doblez, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Es tan importante llegar delante de Dios y acercarte a Dios. ¿Te quieres acercar a Él? Bueno, pues el lavacro no te lo puedes brincar, querido. Tiene su razón de ser, ahí está, y es muy importante que lo comprendamos. En Hechos de los Apóstoles 2, del 37 y 38, dice así: al oír esto, se compungieron de corazón, porque Pedro se lanza con su primer maravilloso y tremendísimo primer sermón, donde más de 3,000 se convierten. Le dijeron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque se compungieron de corazón. Eso quiere decir, reconocieron, les cayó la convicción de pecado, se dieron cuenta que necesitaban a Dios. Y cualquiera que se da cuenta que necesita de Dios dice: bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque los hombres siempre andamos queriendo: ¿y ahora qué hago? Bueno, no puedes hacer demasiadas cosas, pero hay algo que sí puedes hacer, y Pedro se los dice aquí muy claramente: arrepiéntense y bautícense. Pero parece que esto es bien complicado para los hombres entenderlo. Qué difícil es para los hombres entender. Se compungen de corazón y dicen: realmente sí, yo merecía la muerte. Sí, yo merecía la muerte, pero gracias, Señor, que tú pagaste por mis pecados. Pero ahora el Señor lo que les está diciendo: bueno, pues entonces arrepiéntete. Porque una cosa es compungirte de corazón. ¿Sabes lo que significa eso? Es el arrepentimiento, donde la palabra que se utiliza es melanoia, significa lamentar tu terrible situación delante de Dios. De lamentar, qué terrible situación, pero qué bueno que el Señor Jesucristo dio su vida por ti. Pero ahora, ¿qué harás? Bueno, pues ahora, fíjate, arrepiéntete. Dice: ¿pero qué no es eso? No te está diciendo lamenta tu situación y ay, pobrecito de mí, es que me siento bien mal por lo que soy, por lo que hago, etcétera, etcétera. Más bien, esta palabra es metanoia y significa cambia de manera de pensar, querido. Para eso está la palabra que te va a limpiar. ¿Qué te va a limpiar? Pues, ¿sabes? Hay mucha gente que no solamente no le lavaron el coco, se lo encochinaron. Y el mundo se encarga de encochinarnos la mente y de hacernos creer cosas malas como que son ahora muy buenas. Cosas francamente absurdas a las cuales ahora la gente le empieza a notar como que fuera algo bueno. No hay nada bueno en todo eso. Dios dice: más bien arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Aquí está la forma de pensar que Dios quiere que tomes. Así que arrepiéntete, cambia de tu manera de pensar y bautízate. Caray, ¿y eso qué es eso? Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto es importante que lo entiendan. Muchas de estas cosas que tienes tú que hacer ahora es arrepentirte y bautizarte, pero
tú crees, entiende esto, Dios pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Dios pagó por todos tus pecados con un solo sacrificio. Sin embargo, aunque tú ya eres una persona perdonada, todavía distamos muchos de ser esas personas santas que Dios quiere que seamos. A eso se le llama el proceso o el camino a la santidad. Y es un camino difícil, porque es un camino donde tienes que estar continuamente yendo, pidiendo perdón. Dice, si alguno hubiera pecado, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, el cual es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Pero es que ya todos mis pecados estaban pagados. Sí, querido, pero acabas de ofender a Dios. ¿Crees que no le tienes que decir perdóname, Señor? Siendo que soy tu hijo, siendo que ya me has dado la oportunidad de entrar en tu presencia, que ya me has dado la vida eterna. Esta mentira que echaste, esta infidelidad que tuviste, ¿crees que no tienes que pedir perdón? Yo creo que estás bien equivocado, querido, y tienes que llegar delante de Dios, pero antes tienes que lavarte las manos y los pies que te llevaron precisamente a ese problema de pecado. Así que cuando tú recibes el Espíritu Santo, recibes también esa convicción de que tienes que estar continuamente pidiendo perdón, porque un cristiano cuando peca no se siente bien. Y si tú el pecado se te hace cosa fácil, cosa sencilla, pues eres religioso, pero a lo mejor no eres cristiano, a lo mejor no tienes el perdón de tus pecados. Ese es el problema. Por eso cuando pecas, pues no te sabe el problema a problema. Ese es el asunto. Juan 13, del 4 al 14, fíjense cómo lo ilustra el Señor Jesucristo con sus propios apóstoles. Se levantó de la cena. El Señor Jesucristo sabía que había llegado su hora. Otra vez vuelve a hablar de su hora. Se levanta de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjense nada más, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Obviamente para los discípulos esto fue, ¿what? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Y como siempre Pedro es el primero que brinca en este tipo de situaciones. Y miren lo que dice. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuándo lo iba a entender? Cuando el Espíritu Santo viniera a él. Cuando el Espíritu Santo viniera, él entendería cabalmente todo lo que pasó. Así que Pedro le dijo, como no lo entiende, le dice, no me lavarás los pies jamás. Fíjate nada más, cómo no acaba de entender este asunto. Pedro estaba en la esfera de la dignidad, de la soberbia, del ego, probablemente, y dice, pero ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Pero miren lo que le contesta Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y quiero que sepas que a ti te parece que tú eres el que llegas al lavacro para lavarte los pies y las manos, pero en realidad lo que te muestra la palabra es que es Jesús, siempre es Él es suficiente, Él es el que nos lava, Él es el agua, Él es la sangre, Él es el sacrificio, Él es el todo en nosotros. Así que dice, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y queremos tener parte con Él, queremos tener esa convivencia con Él, queremos tener esa intimidad con Cristo. Le dijo Simón Pedro, entendiendo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, ay, Pedrito, no entiendes nada. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies.
¿Entiendes que hay una diferencia? Ya tenemos el perdón de pecados, pero tienes que lavarte los pies. En tu caminar diario vas a encontrarte con pecados, vas a encontrarte con circunstancias. Tú estás todo limpio y tú limpio estás. Tú limpio estás. Si eres un cristiano, si has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, si tú crees en el sacrificio de Jesús por tus pecados, tú estás limpio. Repítetelo a ti mismo ahí donde me estás escuchando. Yo estoy limpio porque Cristo me limpió. Pero mira, tiene que lavarte los pies. Tiene que lavarte los pies. ¿Y sabes cómo lo hace? Lo hace a través de su propio cuerpo. Quiere decir, el Señor Jesucristo agarró con sus manitas, agarró los pies de los discípulos y los lavó, los limpió. Ahora, ¿cómo lo hace el día de hoy el Señor Jesucristo? Lo hace igual con sus manos. ¿O qué no sabes que el cuerpo de Cristo es la iglesia? Y que el cuerpo de Cristo es el que está encargado de que lo hagamos los unos a los otros. Porque dice, no están limpios todos, porque sabía que Él lo iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Yo estoy seguro que ellos han de haber dicho, pero ni de broma. ¡Qué difícil, Señor! Ustedes me llaman maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Hoy en día ese lavacro es la iglesia, querido. Es el lavacro donde vamos a limpiarnos y a lavar los pies los unos a los otros. Es el cuerpo de Jesucristo lavándonos los pies. Hasta el día de hoy el Señor Jesucristo lo sigue haciendo. Hasta el día de hoy espero que cada vez que llegan ustedes los domingos pueda yo recibirlos a ustedes con agua fresca, agua limpia, para lavarles sus pies a cada uno de ustedes. Y ustedes también cuando comparten con nosotros lo que Dios ha hecho en sus vidas y cómo Dios se ha movido en sus vidas, y que puedo escuchar testimonios de victoria de parte de ustedes también me están lavando los pies a mí. Y también cuando ven que yo puedo tener alguna falla, cuando ven que yo también tengo una mala actitud y ustedes no vienen y me limpian los pies, ustedes se están equivocando terriblemente. Pero parece que algunos pastores también se han vuelto tan inalcanzables que no hay nadie que les pueda venir a decir, hermano, la estás regando en esto y en esto otro, déjame te lavo los pies, porque mira lo que dice la palabra aquí y acá. Pero a veces les hace falta también valor y a veces también el entender que nosotros no somos Dios, nosotros somos únicamente servidores. Y nos debemos de servir los pies los unos a los otros. Lavar los pies los unos a los otros. Así que esto es la fuente de bronce. El lugar donde el Señor quiere que nos lavemos. Algunos quieren ver en esta fuente de bronce precisamente el bautismo. Y en un sentido tienen razón. Cuando le dijo a Pedro, arrepiéntete, les dice a la multitud que se habían convertido, arrepiéntense y bautícense. Era una cuestión que es algo que el Señor lo mandó, es una ordenanza. Bautícense. ¿Qué quiere decir ese bautismo? Bueno, cuando bajas por tu propia voluntad, entiéndelo. Tú bajas por tu propia voluntad, entendiendo esto, que lo que se está sepultando ahí es tu viejo hombre que murió en la cruz juntamente con Cristo. Se va a quedar ahí, querido, y esto era algo público, en el atrio donde cualquiera y los demás podían constatarlo. Esto es importante, es una identificación con tu iglesia, por lo tanto una identificación con Cristo, porque todo el que se identifica con la iglesia se identifica también con el Señor Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo
de Jesucristo. Así que entendamos esto. El bautizo es tan importante que ya se me queman las habas para poder regresar a la iglesia, al templo, donde tenemos un bautisterio que estrenar y donde es un símbolo de esa limpieza y de ese lavacro, de ese lugar donde también vamos a dejar ahí toda la impureza. Pero obviamente esto es un símbolo solamente. Lo que verdaderamente te limpia, una vez más, es y siempre será la sangre de Cristo. Hermanos, pues eso es todo por el día de hoy y quisiera hacer una oración. Quiero pedirles que cierren sus ojos ahí donde estás. Bendito Padre, yo te quiero dar gracias, Padre, por las personas que pudieron escuchar, Padre, esta exposición de tu palabra, de esta maravillosa fuente de bronce. Señor, porque tú estás juzgando también nuestras acciones. Tú estás juzgando lo que hacen nuestras manos y nuestros pies. Y sabes, Padre, que tienes que lavarnos los pies. Permite entonces que podamos hacerlo entre nosotros, esto en la inteligencia de que somos parte del cuerpo de Cristo. Porque siempre eres tú. Siempre, en todas las cosas eres tú mismo el que haces las cosas. Así que permite, Padre, que podamos lavarnos los pies los unos a los otros. Permite, Padre, que podamos también entender que necesitamos, Señor, esa limpieza. Que de ninguna manera podemos entrar delante de ti, Padre. No podemos tener comunión sin santidad. No podemos tener luz sin santidad. No podemos tener tampoco esa oración y esa comunión contigo sin santidad. En pocas palabras, no podemos pasar al lugar santo donde están los panes de la proposición, o sea, esa comunión entre cristianos. No podemos pasar tampoco a ese candelero donde estaba la luz, donde representa esa luz que viene de ti, que nos muestra el camino y que nos muestra tu palabra y que nos muestra tus proyectos y lo que tú quieres hacer. Tampoco podemos entrar sin santidad, precisamente a ofrecer ningún incienso, ni ofrecer ninguna oración, porque sin santidad nadie te va a poder ver y necesitamos verte. Esta fuente de bronce habla de santidad y yo te suplico, Padre, límpianos, sánanos, sana nuestro corazón, sana nuestros ojos, limpia nuestras manos y nuestros pies y permite, Padre, que podamos entrar en plena comunión contigo, porque te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así que si hiciste conmigo esta oración, pues te felicito, hermano, y siéntete bien limpio. Él lo hizo, le costó su sangre, le costó el sacrificio. Así que dale el valor que el Señor tiene, porque limpio estás. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana en El gran yo soy. El gran yo soy es el camino y la vida. El camino. Muy bien. Y el jueves un cafecito en el camino y el viernes la oración. No se les olvide. Nos vemos.